Para poderla subir a YouTube y estamos prácticamente en vivo. Dios me los bendiga. También se me pasó a saludar a nuestro hermano Jesús. Dios me lo bendiga, mi hermano Jesús. Buenas noches. Y vamos a comenzar ya con esta clase dando esta reposición, más bien esta nueva clase en la cual vamos a recapitular donde nos quedamos en los aspectos positivos como intérprete. Pero antes que todo vamos a presentarle esta clase a nuestro Dios, que sea directamente Él el que nos dé la clase y que yo, como siempre, sea un alumno más delante de ustedes para que podamos aprender más de su palabra. Así que cerramos nuestros ojos y dejemos que nuestro Espíritu Santo esté entrone en esta clase. Te damos gracias, Padre bendito, Hijo y Espíritu Santo, porque nos das la oportunidad de estar conectados una noche más, Dios. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran amor, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos porque tú nos permites conocer cada día más, Señor, en esta hora. Como lo vimos la clase pasada, pudimos conocer algunos de los aspectos positivos que necesitamos tener como intérprete, Señor. Ayúdanos a siempre ser pacientes, ser prudentes, tener un espíritu dócil, Señor, tener un espíritu respetuoso, Señor, tener la capacidad de amar tu palabra como si fuera la verdad absoluta en nuestras vidas, Señor. Y por favor te pido que en esta hora, Señor, podamos tener la iluminación de tu precioso Espíritu Santo y el entendimiento abierto para que podamos depositar cada una, para que puedas tú depositar cada una de las cosas que necesitamos aprender el día de hoy, Señor. Te pido que estos últimos aspectos positivos que no hemos visto el día de hoy sean revelados para cada uno de mis amados hermanos, Señor. Te pido que también, Señor, podamos analizar cada uno de los métodos que tú has puesto, Señor, que tú has permitido desarrollar y asimismo, Señor, poder estudiar la regla segunda de la hermenéutica que veremos el día de hoy. Te damos gracias, te bendecimos, la clase es tuya y toma el control tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ya se fueron conectando nuestra hermana Sonia, por ahí también, nuestra hermana Silvia, Dios me los bendiga, bendiciones a todos, a todas. Y pues vamos ahora sí con los aspectos positivos, como nos habíamos quedado en la clase pasada. Veíamos que como intérpretes de la palabra de Dios debemos de cumplir con características generales y especiales. Y de la misma forma, 5 aspectos necesitamos dominar como intérpretes para no caer en estas actitudes inapropiadas que explicábamos la clase pasada. Veíamos que era el espíritu respetuoso, que era reconocer que la Biblia es la revelación de Dios y tener disposición de obedecerla. Tener espíritu dócil, que es la flexibilidad de aceptar lo que la palabra de Dios afirma, dejando de lado dogmatismos, ideas que están preconcebidas desde antes, que ocupan un lugar en nuestra mente y corazón, perdiendo la oportunidad de recibir lo que la Biblia quiere darnos. Y vemos, nos habíamos quedado en la clase pasada que teníamos que ser amantes de la verdad. En este caso, podíamos ver que, relacionado con el punto anterior, tendríamos que siempre buscar la verdad en la palabra de Dios y no en otros lados. Veíamos que Jesús les enseñó a los judíos de ese tiempo el buscar la verdad, que era aquello lo que los haría verdaderamente libres. Y pues el día de hoy, pues conocemos que es una desventaja que al día de hoy, pues el mundo y a veces mucho pueblo cristiano padece porque no buscan correctamente la verdad y al contrario, nos atamos en ciertos dogmatismos, ciertas prácticas que solamente se quedan en prácticas, pero lo que enseña la Biblia, que realmente es la verdadera enseñanza, es la cuestión espiritual que pasa en nuestras vidas. Y un ejemplo claro puede ser el ayuno que podemos nosotros crear o tener en nuestro corazón, que pues solamente puede ser una práctica en la cual nos abstenemos del alimento, pero realmente, como lo hemos explicado ya varias veces, o ciertamente que ustedes lo han podido escuchar, el ayuno, pues prácticamente es como lo dice Isaías 58, pero desde el versículo 5 para abajo, ¿no? Que es desatar las ligaduras de impiedad, tener una actitud de servicio con el otro y tener este tipo de liberación de parte de Dios, pues mediante la abstinencia del alimento, no a tener una afrenta, siendo considerados con los nuestros, y pues prácticamente esto es el principio de ser amantes de la verdad, conocer la palabra no como algo que nos va a atar a una práctica, sino que nos va a hacer verdaderamente libres, como lo ha dicho la palabra. Así que el día de hoy vamos a continuar con el siguiente aspecto positivo, que va a ser el ser paciente y perseverante en el estudio. Veíamos también en la palabra que Jesús desafió a los judíos a escudriñar las escrituras, pues estos dominaban la palabra,
pero no la entendían. Y esto es algo muy importante porque podremos nosotros tener todo el conocimiento, ciertos años de conocimiento de la palabra, pero realmente el ser perseverante en el estudio de la palabra no es conocerlo todo, sino también amarlo, respetarlo, conocer que es verdad, pero también perseverar cuando no se ha revelado a nuestras vidas o algo quedó incompleto de la enseñanza, porque requiere una paciencia y una perseverancia de que si hoy no lo entendí, perseverar en la palabra de Dios para que nos quede claro y pues obviamente Dios es tan bueno y tan grande que utiliza incluso las situaciones malas para que dentro de lo que nosotros estamos buscando aprender en un tiempo determinado, Dios nos vuelve a recordar por medio de la misma palabra que tal vez no habíamos entendido, que ahora sí esta situación aplica cuando nosotros estamos leyendo un versículo determinado. En este caso, pues al darnos Jesús el ejemplo de a los judíos y a los que son los que eran escribas y fariseos, darles esa enseñanza, aún sabiendo, pues prácticamente es algo que al día de hoy nos tiene que también, como quien dice, poner en nosotros también la misma responsabilidad de ser pacientes y perseverar en la palabra de Dios. Y el último aspecto positivo como intérprete que necesitamos tener es también ser prudente en los textos que buscamos comprender. Un ejemplo básico o un principio básico de la comprensión es ir de lo sencillo a lo complejo. Nuestro Señor siempre enseñaba utilizando este método, en este caso utilizando las, las parábolas. En este caso, en Mateo 13:34, nos dice la palabra de Dios por qué era que Jesús hablaba en parábolas. Versículo 34 tiene como subtítulo el uso que Jesús hace de las parábolas. Dice la palabra de Dios, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y si nosotros ponemos comprensión desde aquello que se escribió antes al momento que Mateo estaba escribiéndose o que estaba sucediendo el momento, es que justamente se cumple un aspecto positivo más, además de ser prudente, de ser paciente y de perseverante, porque las cosas que están ocultas requieren un tiempo para sacarse a la luz. Entonces, vemos que se conjuntan todos estos aspectos positivos y obviamente el intérprete por excelencia era nuestro Señor Jesús y él lo daba por ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de las parábolas, también comprendamos lo que significaban estos secretos ocultos que ante nuestros ojos del tiempo actual no lo conocemos por la cierta complejidad de las culturas y tradiciones hebreas, como lo hemos visto ya anteriormente. Entonces, siempre siendo prudentes de aquellos textos que buscamos comprender, siempre tenemos que saber que llevan su grado de dificultad y sobre todo no se pueden exponer tan a la ligera. ¿Y por qué no se pueden exponer tan a la ligera? Porque incluso cuando nosotros tratamos de predicar la palabra con un, disculpen un momento, una disculpa por el ruido. Como les decía, en este caso, cuando nosotros buscamos, en este caso, utilizar algún versículo para poder predicar la palabra, para poder tener este espacio para que nosotros podamos compartirlo y muchas veces esta situación que puede interpretarse, pues llegar a tener una complejidad para entendérselo de otra persona, por medio de otra persona, pues esto puede provocar en todo tiempo que pues puede tener en dado caso una, eh, pues una situación en la cual nosotros podremos llevar a, a la enseñanza. Denme un momentito nada más, por favor. Ya, discúlpenme. Como les decía, ya volviendo al tema centrado, nosotros podemos tener la oportunidad de nosotros aprender y enseñar conforme a la prudencia de parte de nuestro Dios, porque si nosotros, como les decía, nosotros fuéramos a predicar de, no sé, de solamente
los 10 mandamientos y nosotros no estamos conscientes de que aquellas personas que están a nuestro alrededor son personas que tienen una situación con la obediencia, podríamos nosotros llegar a un debate en el cual podríamos, en lugar de ayudar a esa gente, podríamos perjudicarla al ya no querer aprender de la palabra de Dios por un método mal utilizado, por una situación de aprendizaje que tal vez las personas que están a nuestro alrededor no están listas para escucharlo. Por eso es que un aspecto positivo de nosotros como intérpretes es siempre tener prudencia en todos los textos que buscamos comprender y compartir. Entonces, siempre debemos de pedirle la sabiduría a Dios para poder enseñar. Así que vamos a comenzar. Creo que la clase pasada no le había pedido a nuestra hermana Silvia el poder leer. Así que, hermana Silvia, ¿nos puede ayudar a leer Santiago 1 del versículo 5 al versículo 7, por Amén. favor? Santiago. Santiago. ¿Qué versículos, perdón, hermano? Santiago 1 del versículo 5 al versículo 7. Amén. La palabra del Señor dice así. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida la llave y le dará a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con confianza, dudando de nada, porque el que duda es como una ola del mar, es zarandeada y llevada por el viento. En verdad, este hombre no debe pensar que recibirá algo del Adón. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Silvia. Entonces, podemos entender con esta misma situación que estamos buscando comprender que cuando nosotros buscamos prudencia en los textos y le pedimos sabiduría a Dios, tenemos que hacerlo con confianza, sabiendo que pues prácticamente lo que nosotros pedimos con fe, pues necesita ser revelada a nuestra vida y necesita producir todo aquello para lo cual fue enviada la palabra, porque si nosotros no tenemos justamente la prudencia que incluso nuestro Señor Jesús tuvo, obviamente llegó un tiempo en el cual confrontó al pueblo de Israel y a los escribas y fariseos, pero él buscó que la mayor parte del público que tenía a su alrededor comprendiera esto y se convirtieran a la verdadera fe, no dividiendo, sino al contrario. Pues él justamente mismo dijo que la ley tenía que haberse cumplido y que se tenía que cumplir y que él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla en su totalidad, pero enseñando y adaptando las cosas al tiempo y a la forma de pensar actual del ser humano y del cristiano. Entonces podemos entender que de la misma forma, el pedirle sabiduría a Dios no va a ser para poder callarle la boca a los demás, sino para poderles enseñar, instruir con justicia y sobre todo con amor para aquellas personas que busquen comprender la palabra de Dios, no les sea como una comida muy difícil de digerir, sino al contrario, como una comida que ha sido adaptada para cada estómago, como si lo fuéramos a hacer, para que cada persona reciba de ella los nutrientes que necesita tener en sus vidas. Un ejemplo básico de esto es que nosotros le podamos dar una dieta alta en pan, alta en fibras, alta en carbohidratos, cuando la persona no puede ni siquiera comer porque es alérgica al gluten. ¿Qué pasaría con una persona que es alérgica al gluten? No podría ni siquiera ver un pan dulce ni en pintura. ¿Por qué? Porque sabemos que aquella persona no puede recibir el pan dulce. Volviéndolo al tema de las escrituras, algunas personas sí van a necesitar un trato especial de Dios para que esas personas adapten lo que necesitan escuchar de la palabra de Dios, pero de primera instancia, la prudencia evita que esta enseñanza de golpe no nos llegue a una complicación de enseñar la palabra de Dios. Así que esos son los aspectos positivos como intérpretes que tenemos que tener y ahora nos vamos a estudiar los métodos de interpretación. Para que nosotros podamos estudiar un método de interpretación, tenemos que contestar dos preguntas. ¿Qué es un método y por qué es necesario seguir un método? La primera pregunta tiene como respuesta que la palabra método procede del griego métodos, que se desglosa así. Proviene de la proposición meta, que significa hacia, y del sustantivo odos, que significa vía, es decir,
camino o marcha. En este caso podemos entender que pues prácticamente el significado es el tener una ruta o un camino hacia algún lado en específico. Entonces, todo método que podemos tener, incluso para método para poder hacer una receta de cocina, método para poder tener unas instrucciones para poder utilizar un electrodoméstico, todas aquellas instrucciones es un método para que la función determinada que vayamos a tener siempre tenga un camino hacia alguna situación. Por ejemplo, para poder armar un electrodoméstico requieren ciertas piezas y un instructivo y un método para que si nosotros ponemos una pieza antes de la que tiene que ir, no va a embonar bien la pieza y no va a llegar al resultado que es en la totalidad. Entonces, método significa el camino hacia algún sitio, lugar, enseñanza determinada. De la misma forma, ¿por qué es necesario seguir un método? Pues sencillo, para que podamos llegar al final con éxito de todas aquellas funciones que necesitamos o buscamos tener en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a estudiar el día de hoy el método de Lucas. El método de Lucas, que yo espero que ya hayan ustedes siendo introducidos en las clases, creo que del martes les toca métodos de estudio bíblicos, podemos nosotros ver que también en los métodos de estudio bíblicos van ustedes a estudiar el método de Lucas. Por eso no vamos a adentrarnos por completo al método, sino vamos a ver lo rescatable y lo más importante de este método. Un ejemplo de método de estudio que podemos tomar como referencia es el que hizo un hombre que no estuvo con Jesús, pero que sus referencias y su forma de estudiar lo que sucedió en aquel tiempo nos permite leer un evangelio completo, con detalles y particularidades que ningún otro evangelio tiene. Lucas fue uno de los hombres que la Biblia nos muestra que investigó y estudió a fondo para poder reunir los materiales para la escritura del Evangelio. Lo podemos leer en Lucas 1, del 1 al 4. Si no me equivoco, nuestro hermana Sonia, ¿usted nos ayudó la clase pasada a leer? Bueno, hermanita Sonia, ¿nos puede ayudar a leer Lucas capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4, por favor? Claro que sí. Es Lucas 1, del versículo 1 al 4. Al 4. La palabra de Dios dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Del 1 al 4, nada más, el puro 4. No, este es del versículo 1 al versículo 4. O sea, Lucas 1, desde el primer versículo hasta el versículo 4. Creo que se Okay. nos adelantó Dice, hasta el versículo 4. dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas en que entre nosotros han sido ciertísimas, como, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministerios de la palabra. Me ha predicado también en mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribiéntelas, porque por orden o ex, ex, excelentísima, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchas Amén. gracias, mi hermana Sonia. Con este texto, desde el principio que vemos, pues prácticamente aquí vemos un propósito fundamental de una enseñanza. ¿Por qué? Porque para poder tener un método, para poder guiar hacia un sentido determinado, tiene que haber una meta en particular, que en este caso desde el versículo 1 viene el título que tiene como referencia la dedicatoria a Teófilo. Teófilo era una persona en la cual era muy amada por Lucas y lo que podemos conocer
por todos los detalles que nos dice, es que dice que toda la historia que englobaba al cristiano, la primera iglesia cristiana, podemos entender que él necesitaba afirmarlo, no solamente sabiendo que él no estaba presente cuando sucedieron las cosas Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque se incluye ya en el tiempo en el cual los hechos ocurren, que de hecho el libro de los hechos también fue escrito por él. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy excelente que podemos entender de Lucas, porque él trataba de afirmar la fe no solamente de él, y por eso es que los aspectos positivos como intérpretes no solamente nos tienen que englobar a nosotros, sino tienen que englobar a todas aquellas personas que nosotros vamos a llevar el recurso de la palabra de Dios. Por eso es que tuvo que investigar, porque para empezar, el trabajo que hizo Lucas es uno de los mejores trabajos que sigue un método. ¿Por qué? Porque él, al no estar con Jesús, él tomó aisladamente y juntamente testimonios escritos, verbales y sobre todo la acción vista en la historia, porque él no mucho tiempo después se unió a la búsqueda de la verdad. En primer lugar, Lucas profundizó con una búsqueda de la verdad, partiendo y yendo más allá de lo que él conocía. El primer paso que realizó fue investigar. A Lucas no solamente le bastó con conocer los hechos, sino entenderlos. ¿Por qué? Porque como dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, porque dice, investigó con inteligencia todas las cosas desde su origen. Aquí podemos entender algo porque si nosotros nos ponemos a leer una Biblia de estudio y leemos los evangelios, desde qué momento fueron escritos, podemos entender que el evangelio de Mateo y de Marcos fueron publicados primero. Entonces, él tuvo que irse desde el origen a aprender, a leer y a entender estos dos evangelios para que después pudiera publicarse el de él. Hacer como quien dice una revisión final y decir que lo que él puso, lo que él estableció, lo que él investigó, lo que él indagó, si fuera totalmente similar e casi igual, pero con su toque particular de Lucas, porque él obtuvo detalles que ningún otro evangelio tiene y por lo tanto, él al buscar la verdad, la obtuvo y tuvo un evangelio sin igual. Entonces, a él no solamente le bastó con ver los hechos y publicarlos, sino los tenía que haber entendido para que después esa enseñanza se llevara a cabo en un método sin igual. Segundo lugar, Lucas hace un proceso diligente y ordenado del análisis de todo el material que venía a su alcance, ya sea fuera escrito o verbal. Si nosotros leemos todo el Evangelio, que si ustedes quieren hacerlo esta semana, pueden hacerlo para también fomentar esta lectura. Vemos que dos veces hace referencia a una búsqueda de todos los elementos que están disponibles dentro de aquel tiempo. Es seguro que Lucas ya había leído y estudiado lo que otros habían escrito o hablado acerca de Jesús. Y en tercer lugar, escribió el Evangelio de una forma ordenada para que la verdad fuera claramente entendida. Vamos a notar que en la frase escribírtelas por orden pretende el escribir un texto que no fuera ni confuso ni arbitrario, no que se decantara con una forma específica de pensar ni con otra, sino desde el momento en el cual él lo escribió, no fue para ponerse de un lado o ponerse del otro, sino escribirlo como aquella persona que era un doctor. Entonces él era un doctor y él era prácticamente afín a la ciencia, pero también a la creencia de nuestro Señor Jesús. Entonces, este hombre nos dejó con esta aplicación uno de los métodos más visibles que dejaron uno de los libros con riquezas y verdades absolutos de la vida de Jesús. Hasta aquí nos vamos a quedar con el método de Lucas porque ustedes lo van a ver en profundidad en la materia de métodos de estudio bíblicos, pero sí era necesario conocer que él fue un excelente intérprete de la palabra de Dios y nosotros deberíamos de seguir su ejemplo, obviamente siguiendo por el ejemplo por excelencia que es nuestro Señor Jesús, pero si nosotros sentimos que nos queda un poquito alto el perfil de nuestro Señor Jesús, podemos nosotros poner a Lucas como un hombre que buscó la verdad siendo 100% humano, no siendo también 100% Dios como nuestro Señor Jesús. Ahora sí nos vamos a la regla segunda, que tiene como título tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase.
En el lenguaje bíblico, como en cualquier otro idioma, vamos a encontrar palabras cuyo significado puede variar mucho, según el sentido de la frase o el argumento en el cual ocurren. Es importante siempre entender y el averiguar cuál es el significado correcto dentro de una oración. Para esto va a ser necesario el apoyo de una herramienta de estudio como un diccionario normal o un diccionario bíblico. Le puse y un diccionario bíblico porque si tenemos los dos, pues muchísimo mejor, porque de aquello que es común para todos, también un diccionario bíblico puede ayudarnos a una profundidad más a detalle. Para poder nosotros saber de lo que estamos hablando, vamos a analizar un ejemplo de esta regla segunda, cómo utilizarlo. La palabra ligereza puede tener cuatro aplicaciones en particular de acuerdo a su significado, las cuales se van a aplicar de una forma distinta y por eso es que necesitamos saber por qué la oración o la frase nos lo dice de esta forma. El primero El primer significado de ligereza es tener una agilidad, una celeridad, una velocidad o una presteza. Su antónimo del primer significado de ligereza sería lentitud. Segundo, podría ser tenuidad, levedad o liviandad. El antónimo es pesadez. Podemos entender que entonces hablamos de dos significados diferentes. El tercero es de la palabra ligereza es versatilidad y volubilidad. Su antónimo es constancia. En este caso ya son tres significados. Y el cuarto, que estamos hablando con el tema irreflexivo. Su antónimo va a ser madurez. No se le puso inmaduro porque obviamente es una palabra muy fuerte que cuando nosotros la leemos sí es un poquito difícil de digerir, pero entonces el tema de ser irreflexivos entendemos que es la madurez. Entonces, ahora nos vamos y si mencionamos la palabra solamente, no sabemos de cuál de todas las aplicaciones se va a referir lo que dice la Biblia. En este caso, si nosotros lo buscamos en la Biblia, está en Primera de Timoteo 5:22. Le voy a pedir a nuestra hermana o nuestro hermano, nuestra hermana Edith. Hermana Edith, creo que no nos ayudó a leer la clase pasada, ¿verdad? ¿Nos puede ayudar a leer Primera de Timoteo 5:22? Por favor, hermanita. Hermano, ¿cuál me dijo? Es Primera de Bueno, Timoteo, sí, hermana, Primera de Timoteo 5:22. gracias, muchas gracias. Sí, cuando lo tenga Permítame. puede leer sin problema. Ujú. Me dijo Primera de Timoteo 5:22, ¿verdad, hermanito? Así es, mi hermanita Edith, por favor. Ok, y la palabra de Dios dice así: no impongan con ligerezas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muchísimas Amén. gracias, hermana Edith. Entonces, podemos aquí preguntarnos pues, ¿qué sería, no? ¿Qué sería la forma en la cual nosotros podamos entender este versículo? Y aquí, pues, quisiera que ustedes, ya sea abriendo su micrófono o poniendo en el chat, para ustedes, ¿qué significaría? ¿Cuál de los cuatro significados sería el adecuado para poder interpretar este versículo? ¿Cuál de las cuatro aplicaciones de ligereza ustedes podrían entender que va de acuerdo a Primera de Timoteo 5:22? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los Amén. escucho cuando puedan abrir su micrófono. Adelante, hermana Edith.
Vuelvo a repetir el versículo 5 del No, 22. no, ya lo leímos. Entonces, nada Sí. más, si usted quiere ayudarnos a entender o decirnos su opinión, para usted, ¿cuál de los cuatro significados sería el cual se aplicara a este versículo? ¿Cuál de los cuatro nos daría Para mí, la... hermano, para mí sería como no imponer con ligereza las manos a ninguna persona. Uno de los puntos muy importantes. Ujú. Ujú, de acuerdo a los significados que tenemos en la diapositiva, hermanita, ¿cuál sería? Tener agilidad, celeridad, velocidad o presteza, tener tenuidad, levedad o liviandad, ser versátil o voluble o ser irreflexivo. ¿Cuál de los cuatro significados podrías tener? Sería, No importa si nos equivocamos, no pasa nada. yo creo que por la agilidad que muchas personas creemos ya saber de la palabra, tienen una agilidad por imponer las manos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermana Edith. ¿Alguien más que quiera participar y abrir su micrófono para poder dar su opinión? Para ustedes, ¿cuál de los cuatro aplicaciones tendría este versículo? Amén, hermano. Yo creo que Eh, le está hablando de madurez, hermano, ¿no? De madurez, ok, perfecto. Y hermana Silvia, sí, bueno, como dijo el hermano, sí, madurez y hay que tener pues lentitud para eso porque no sabemos cómo se encuentra cada uno de los hermanos. Muchas veces, aunque te encuentres en la calle, cómo vienes de humor o cómo vas en el sentido de capacidad de que vienes pensando. Es como un video que nos puso una de las hermanas de los semestres pasados que nos dice, si voy en un carro, pues tengo que cuidar el de al lado, el de frente y todo, pero el de al lado, el de frente, ese no piensa y se mete adelante del otro. Es algo que pues no puedes meter ahí tus manos, ¿no? Amén. así es, muchísimas gracias. Mi hermano Javier, mi hermana Silvia y mi hermana Edith. Con esto cerramos la participación de ustedes. Efectivamente, le atinaron, bueno, no le atinaron, sino tuvieron justamente el significado correcto. Sería de la forma cuarta en la cual nosotros podremos tener el imponer las manos con ligereza. Ahora, cuando nosotros podemos poner, tendríamos que ser no imponer las manos con actitud irreflexiva, de forma inmadura, no tenerlo. Aquí hay una aplicación también importante que la cual sí le puede aplicar a todas aquellos cuatro aplicaciones que tenemos aquí presentes. ¿Por qué? Porque dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto es si nosotros nos vamos al versículo 1 de Primera de Timoteo 5, aquí hay un tip que ustedes van a poder identificar. Y ya se los había dicho, si ustedes empiezan a ubicar lo que son los subtítulos de cada uno de los versículos que estamos leyendo, también es una clave para poder centrar bien la enseñanza que nosotros buscamos aprender de todo. Si nosotros nos vamos a 1 Timoteo 5, versículo 1, al inicio dice deberes hacia los demás. Entonces, si es un deber que nosotros tenemos hacia los demás, el no imponer las manos con ligereza, también tiene que hacerse de la forma segunda. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer las formas. Si es un mandato hacia los demás, no tenemos que hacerlo de forma pesada. No tenemos que hacerlo de forma, nada más hacerlo así, livianamente, sino tenemos que hacerlo de una forma correcta. También no lo tenemos que hacerlo de una forma inconstante. Tenemos que hacerlo de una forma constante. Tenemos que hacerlo no de una forma rápida, decir, ay, oro por ti luego, luego, sino de una forma lenta, atenta, como bien lo decía nuestra hermana Silvia con el ejemplo que nos daba, y también no haciéndolo de forma inmadura, como lo es la cuarta. Es decir, sí, ay, ¿qué crees que estás enfermo? Luego, luego voy a orar por ti y, Señor, sánala, amén. No, tenemos que citar la palabra de Dios
justamente viendo por qué Dios sanaba, cuál era el propósito de la sanidad de aquella persona que necesitaba ser sana, por qué Jesús accedió a hacerlo. Obviamente nosotros podemos decir, Señor, y por favor sánala. Si nosotros no conocemos por cuál fue su enfermedad, nosotros no podríamos entender. A lo mejor esa persona era una persona que desgraciadamente por no perdonar se enfermó. Nosotros no podríamos desconocer que a lo mejor esa enfermedad ni siquiera tiene un inicio, ni siquiera tiene un porqué, pero ella está enferma, así como lo vemos también en los versículos de la Biblia, que muchas personas estaban enfermas no porque su familia pecara o porque él habría pecado, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Entonces, el imponer las manos con ligereza engloba un todo, en especial de ser maduro. ¿Para qué? Para poder tener el principio de nosotros al orar por él, pues obviamente estamos siendo intercesores por una carga que no es nuestra. Pero si mencionamos la palabra solamente, todas aquellas palabras y las aplicaciones que van de acuerdo a la enseñanza también tienen un fundamento y un principio. Entonces, el ser y tomar las palabras en el sentido que indica la frase, nos va a permitir desglosar cada uno de los significados en los cuales se permite tener esta palabra y ahora sí escoger y determinar cuál es la que va más profundamente de acuerdo a lo que estamos buscando comprender. Le voy a poner una pausa porque ya son 7:43 y no quiero ofender el tiempo de su siguiente maestro, pero sí necesitamos que tengamos en vista esto y que vayamos a ir practicando con sus versículos favoritos o un versículo que vayan a ver en las predicaciones, en su devocional diario, todas aquellas aplicaciones que puede tener ese verso, una frase en particular para que nosotros podamos llevar. Si ustedes quieren hacerlo o tomarlo como un ejemplo, podemos tener el Salmo 23:6, si ustedes quieren apuntarlo, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ustedes pueden determinarlo y ustedes me pueden dar si quieren su siguiente retroalimentación en la siguiente clase, para ustedes qué significó y qué frase ustedes o qué palabra utilizaron para poder explicarlo y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase, ¿vale? Cualquier duda, por favor, háganmela saber y espero que no haya tenido también algún problema con sus cuestionarios, pero si llegaran a tenerlo, también estoy para servirles y para poder darles una ayudadita con lo que necesiten, ¿vale? Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana, Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones.